grupos neonazis nacen a partir de la Segunda Guerra Mundial, inspirados en los movimientos o en las ideologías nazistas y fascistas, porque tanto el neofascismo como el neonazismo se inspiran en estos movimientos entre guerras nacidos en Italia y en Alemania. Están prácticamente desde que apareció Adolf Hitler. Hitler fue un disruptivo dentro de la sociedad alemana y se dio cuenta que el esquema que él podía aplicar era precisamente ese. Son nítidamente antisemitas, nítidamente antiizquierda, y dentro de eso hay una variedad enorme. Algunos incluso tienen como una parte religiosa vinculado a los viejos dioses de los vikingos. Surgen de diferentes partes del mundo, no solo en la propia Alemania, sino en diferentes países de Europa, de América, de Asia, Oceanía. Los grupos neonazis tratan de emular o seguir algunas ideas, principios, conceptos y utilizan algunos símbolos propios del partido nazi alemán que rigió los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. El nazismo en Alemania intentó erradicar a los judíos y la vida judía en Europa. El antisemitismo se define como el odio a la vida judía. No a los judíos solo, sino a la vida judía. El neonazismo es una política, es un proceso político supremacista que niega el derecho a la existencia de los judíos. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israel. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. El odio y la violencia a los judíos tiene que ver con que durante siglos se cultivaron una serie de cuestiones como que los judíos manejaban las finanzas del mundo, y además viene de una historia desde la época de Jesús. En la Edad Media había pues un rechazo a los judíos porque eran considerados el pueblo que había matado a Jesús. Y después les habían prohibido ejercer una cantidad enorme de profesiones, pues se dedicaron a las finanzas y se convirtieron en personas muy ricas por sus habilidades. Esto marcó mucho, digamos, y ha marcado a lo largo de la historia en Europa y en América principalmente, pero en general en todo el mundo, esta gran división. Ha marcado también la historia de Asia y especialmente del Oriente Medio. Porque son herederos de la doctrina de los nazis alemanes. Esta idea que el dictador del bigote le pareció muy importante exterminar a los judíos porque eran la causa de todos los males de la humanidad. Sus seguidores en los países latinoamericanos, que podrían ser muchos de ellos metidos en un campo de exterminio en la Alemania nazi, han heredado el antisemitismo. Las plataformas donde más se desarrollan estos grupos es en las redes sociales. El crecimiento de estos grupos tienen una importancia fundamental. Lo que tenemos que hacer es una lucha concertada para poder eliminar y actuar dentro de las redes. No decir no vamos a entrar en las redes, actuar en las redes. Con un clic pueden llegar a millones de personas. Donde tu discurso puede extenderse hasta niveles de sin censura, ¿no? También pueden manipular, porque si usted lee los discursos neonazis que están publicados, muchos, y otros que hay videos, al oído suenan bastante seductores, porque hablan de cuidar la patria, de hermandad, de cohesión, tradiciones, cultura. ¿Quién podría negarse a eso? Nadie. El problema es el medio. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Me entiendes? Entonces, ahí está lo peligroso, que para alguien que no esté preparado, alguien no se le instruya, alguien que no tenga claridad valórica, puede caer fácilmente. Es muy fácil llegarle
a una sociedad masivamente a través de ellos con estos discursos. Y rápidamente los discursos de odio vuelan o se mueven mucho más rápido en redes sociales que las noticias reales o las noticias positivas, donde recorre 7 veces más rápido una noticia falsa o de odio o de posverdad en las redes que algo que sea cierto, pero que no tiene el mismo efecto para compartir. Las políticas de prevención que se pueden ejecutar son aquellas que tienen que ver con acciones directas dentro de las distintas actividades que nosotros desarrollemos. Y yo creo que el conocimiento es el que conduce precisamente a que las personas tomen las mejores decisiones para sus vidas y para las sociedades. Entonces, yo no creo que censurar las redes sociales sea una alternativa. Hay que tener organismos democráticos que digamos, mucho más fuertes, mucho más sólidos, más cohesionados, que permitan trasladar a la sociedad los mensajes correctos y adecuados para que el ciudadano entienda la dimensión del problema y no incurra en él. La educación va a sacar los prejuicios sobre la gente. De antemano nadie es malo. De antemano nadie es malo. Conocelo. Y puede que alguna cosa de la persona no te gusta, pero no de los colectivos. Estigmatizar a los colectivos. X siempre ha sido dañino, siempre pierde las minorías, porque son menos. Significa un esfuerzo del Estado en la educación y en los medios de comunicación. Si vos educás hacia la confraternidad humana, la convivencia de todos los credos, de todas las nacionalidades. Todo lo que sale del Estado, en su dimensión, no siempre es bien recibido. Yo creo que lo que hay que buscar son ámbitos de convivencia. El desconocimiento de la historia y de la realidad hace que tú la reinterpretes y la vuelvas a repetir. Aunque sea una frase cliché y se haya repetido muchas veces, la historia que no se conoce se puede repetir. Entonces, el peligro es que cuando tú no sabes qué es lo que ha pasado y las consecuencias sobre lo que ha pasado, se puede repetir de manera tan o más dramática tan o más terrible como ha ocurrido en el pasado. Si hablamos en Latinoamérica en general, a partir del 2015 tuve el surgimiento de estos grupos con mayor presencia, ¿no? ¿Por qué? Yo pienso que hay un análisis importante ahí y creo que el cuestionamiento principalmente se vio en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la globalización? Es una copia lo que está pasando. Las universidades de Europa y las universidades de América Latina, fundamentalmente creo que ha sucedido en la UBA y ahora acá en Uruguay, es como que copian a Estados Unidos. El nazismo, digamos, entusiasmó a mucha gente a nivel del mundo, ¿no? Entonces se crearon movimientos locales acá. Se crearon movimientos locales que seguían la ideología nazi, ¿no? Había gente, incluso en Argentina, donde se acogieron a nazis, ¿no? En Argentina, en Brasil, en Uruguay, muchos nazis se refugiaron en esos países. En realidad, los grupos neonazis están desde Hitler, porque Hitler fue una enorme influencia en toda la sociedad. Curiosamente, estos grupos neonazis responden de la misma manera como respondió el pueblo alemán. La propaganda que hace Hitler del nazismo es muy amplia, es muy masiva y se mantiene durante muchos años mientras dura este proyecto de este dictador que alcanza a llegar a diferentes rincones del mundo, entre ellos Latinoamérica, e inspiran esos movimientos en donde sí es posible imponer las ideas, en donde sí es posible tener un sistema el cual sea alterno a la democracia
y en el cual muchas veces para dirimir nuestras diferencias sociales o políticas, estos grupos que se inspiran en estos movimientos piensan que es un desgaste los debates políticos, la prensa, entonces ven una alternativa mucho más directa y mucho más fácil de aplicar, imponiendo con violencia las ideas. En Latinoamérica, los grupos neonazis se desarrollaron, crecieron y se expandieron, en especial con los gobiernos de índole ultranacionalistas. En el Perú tenemos, digamos, a diferencia de otros países, escasos registros sobre movimientos neonazis en los últimos años. El antecedente más cercano es algo ocurrido en el año 2016 con un señor de apellido Quispe-Maita, que era el líder de un movimiento autodenominado Movimiento Social Nacionalista Andino del Perú, que exigía la expulsión de todos los judíos del Perú. Hay que recordar que el Perú tiene una de las comunidades judías más pequeñas de Sudamérica. Este grupo de este movimiento había hecho una reinterpretación de la historia peruana, diciendo cosas sin ningún sustento académico ni histórico. Hay grupos neonazis que uno los ve efectivamente en algunas redes, ¿no? Circulan uno que otro video, ¿no? Que es gente que se sigue considerando nazi. Es más, en Tacna comenzaron a aparecer unas pintas hace unos años contra los banqueros, ¿no? A los que asociaban a los judíos. O sea, hay grupos que de pronto tienen ese tipo de... ¿Por qué en Tacna? Habría que averiguar por qué. En los años 60, en el torno del año 1962, en Uruguay, donde se atacó comunidades judías, hubo el asesinato de un señor de apellido Salzberg. Nunca quedó muy claro, pero estaba en un entorno muy enrarecido justamente de ataques a las instituciones judías, y personas judías se las marcaba con svásticas en el cuerpo, pero en los últimos años han sido lo que yo por lo menos no he encontrado una organización como veía, que siempre era minoritaria, pero como había en aquellos años, hasta los años 2012, 2013 más o menos. En Colombia no han habido casos de ataques altamente significativos por parte de grupos neonazis o declarados neofascistas. Han habido unos casos muy puntuales, muy esporádicos, que han atentado contra personas de la comunidad LGTBI particularmente y personas en situación de indigencia, pero realmente no han sido significativos para la seguridad ciudadana. En la Argentina no tenemos una presencia muy intensa de grupos neonazis. Sí, de vez en cuando aparecen en los cementerios judíos pinturas con cruces esvásticas, etcétera, pero es muy raro, no es una actividad constante. No notamos cruces esvásticas por la calle. En Chile atacan de forma montonera, por ejemplo, atacan en grupos, no es de forma aislada. Evidentemente golpes de pie, puños, ¿cierto? Elementos contundentes. Recuerde usted que estos grupos tienen un cierto afán por lo militarizado. En Chile hoy uno puede detectar en las redes sociales estos discursos de odio no son tan focalizados, ¿verdad? Porque es un odio a todo lo que es la miseria, la pobreza. Curiosamente, estos grupos configurados por perdedores odian a los perdedores. Están mutan permanentemente, según los temas. Porque muchos de los conspiranoicos que uno ve en las redes sociales, si vos revisás bien, tenían ideas neonazis hace unos años y las cambian. O, por ejemplo, o eran de ultraizquierda y hoy son francamente antisemitas y no lo ocultan. ¿Tá? Entonces, simplemente van trasladando y mutando en función de sus intereses y a veces hasta con criterios electorales. Porque necesitan encontrar un enemigo
digamos que de alguna manera justifique su odio y sus propuestas. Los neonazis definitivamente lo que necesitan para poder expandirse es tener poder. Entonces, obviamente, buscarán, no necesariamente lo conseguirán, aliarse con aquellas autoridades y aquellos que puedan tener empresarios o que tengan algún tipo de ascendencia sobre la sociedad, ¿no? También y hay que decirlo, también algunos intelectuales que pueden prestarse a ser cómplices de ese tipo de movimientos, y ahí es donde los neonazis aprovechan ese espacio justamente para poder controlar. El neonazismo todavía para mucha gente es una manera de salir de la pobreza, ni por la derecha ni por la izquierda, una manera original. El neonazismo se articula muy bien con el individualismo. Entonces, este grupo político, sectario, delictual, fanático, es un camino de movilidad social. Un camino de movilidad social bastante estrambótico. Pero si yo soy un don nadie y de repente tengo seguidores y de repente tengo un nombre rimbombante, claro que es un camino de movilidad. En tercer lugar, por las redes sociales. Porque hoy día la gente puede decir cualquier cosa que sea políticamente incorrecta sin mucho temor. Y en cuarto lugar, porque vivimos un mundo en general bastante atomizado, bastante individualista, y estos grupos, en rigor, son todos así. En los diferentes rincones del mundo permeó más un pensamiento de exclusión y de división de la sociedad entre los que son buenos y de los que son malos, y entre que lo mío es lo correcto y lo que dice el otro es lo que es incorrecto, que ha generado muchos brotes de violencia. La idea es el neonazismo tiene rutas en la izquierda, tiene raíces en la izquierda, tiene raíces en la derecha. Yo pienso que tiene un poco de los dos, ¿no? Y por eso los ultras son muy temidos en ese aspecto. Tiene una parte nacionalista que utilizan los conservadores, generalmente de derecha, ¿no? Para establecer sus posiciones políticas, pero también tiene la parte del socialismo, que es la parte donde el Estado interviene, en cierta manera, para controlar un eje económico. A nivel social, ¿qué es lo que hay que crear? Ámbitos de interacción. Que podamos tener lugares donde lo que piense el otro, lo que haga el otro, las tradiciones del otro sumen y no resten o no generen divisiones. Eso que se llama la grieta. Esta unificación de hoy en día de la política y las identidades de la izquierda con el islamismo, a mí me parece que va a terminar con la izquierda. Ya la izquierda tuvo muchos pasajes en donde se vio desnaturalizada. Yo creo que este es el fin de su camino. No creo que de acá en adelante pueda resurgir la vieja izquierda humanista, universalista, etcétera, etcétera, ¿no? Y con este asando y con este antisemitismo total. Yo lo digo antisemitismo en el sentido de que no es que están en contra de cualquier judío. No, eso no. Están con ciertos judíos, pero que en realidad son la mayoría. O sea, los judíos aprueban o se afirman en el Estado de Israel, obviamente. Y el ataque al Estado de Israel por parte de esta gente ha sido artero. O sea, y justo en el momento más crítico, que es el momento en donde un acto de barbarie, pero de última barbarie como la que hizo Hamás, con violaciones, con todo lo que quiera. Entonces usted podía ver algo que realmente era detectable. Yo los llamaría grupos autoritarios. O sea, grupos que promueven una dictadura, que creen, además, como lo creyeron en su momento, erradamente después demostrado, los alemanes o los italianos o otros países que incurrieron o que cayeron bajo las manos de estos dictadores terribles, que una dictadura resuelve los problemas de un país. Generan una suerte de red que permea la sociedad generando, ¿cierto?, conflictividad. Y esa conflictividad asociada a su ideario, por supuesto. Hay que hacer distingos. Hay aquellos que están fanatizados con este tema y que son los peligrosos, los realmente peligrosos. Y otros que tienen una adhesión simplemente
porque consideran que es, no sé si la palabra será la más adecuada, pero consideran que está de moda y es cool pertenecer a este tipo de organizaciones. Los fanatizados son los complejos. Y ahí tenemos gente que de verdad, hasta me atrevería a decir que tiene alguna propensión a algún problema psiquiátrico, psicológico profundo, porque no es posible que alguien se disfrute a través de la odiosidad hacia los demás. El 7 de octubre fue una sorpresa en el sentido de que, o sea, a mí me sorprendió, y lo más interesante, que el que hizo el 7 de octubre, el que lo planeó, el que lo ideó, el que lo concibió, que es este personaje siniestro, Sinwar, que es siniestro pero es brillante, entendió a la sociedad de Israel y entendió al Occidente mucho mejor que todos nosotros. Pero lo que entendió él era que eso iba a crear un mar de fondo contra Israel, contra los judíos en forma total. Y eso se dio, a mí me sorprendió. Hay muchos antisemitas que aprovechan esta ocasión para manifestarse mucho más. Ha provocado un aumento de los ataques antisemitas en todo el mundo. El antisemitismo ha crecido y eso no lo digo yo, lo dicen las diversas instituciones que vigilan los derechos humanos alrededor del mundo y autoridades de diferentes países. He leído, por ejemplo, un informe en Francia del incremento considerable de los ataques antisemitas, en Inglaterra, en los propios Estados Unidos. Entonces, sí, obviamente es un reflejo de lo que está ocurriendo en este momento en el Oriente Medio, ¿no? Hubo un crecimiento de aproximadamente el 300%, el más alto desde los años 70, que aproximadamente hace esta medición, siendo muy evidente que hubo un salto en muy pocos meses de los brotes de antisemitismo manifestados no solamente en discursos de odio, sino ya en ataques directos, en ataques a los símbolos judíos, a sinagogas, a personalidades, para justificar una supuesta apoyo al pueblo palestino, lo cual para apoyar a un pueblo, ya sea palestino o el que sea, no tiene necesariamente que estar en contra de la existencia de con quien está enfrentado en este momento, porque Israel está en guerra. Los grupos antisemitas ahora encuentran un enemigo palpable. Antes era un enemigo abstracto, ahora es un enemigo concreto. El enemigo concreto es, por un lado, Israel. No solamente del antisemitismo, sino que también se agrega otro componente, que es el antisionismo. O sea, el Estado de Israel es un enemigo. Los mismos palestinos dicen, nuestro destino se extiende por la tierra y hacia el mar. O sea que no hay ningún Estado en el medio. Entonces, claro, considero que efectivamente a partir de ahí empiezan todas estas acciones que son terribles y que a nosotros nos impulsan a empezar a pensar en que esto tiene que terminar. No tengo ninguna duda de que esto incentivó el antisemitismo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, que además eso le da de comer a los pequeños grupos neonazis.